Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del secreto de recibir las promesas de Dios. Amén. Usted sabe, ¿no?, que Dios tiene promesa para su vida. Amén. Sabemos que están escritas todas, ¿no? Y leyendo yo un poco, y siempre hay algo, ¿no?, que Dios te da a través del Espíritu y bueno, ahora vamos a ir viendo bien, ¿no?, la palabra, si no me voy a adelantar mucho. ¿Cómo alcanzamos las promesas, no? ¿O cómo pensamos que podemos alcanzar las promesas de Dios? Muchas veces nos juega en contra, yo digo, nuestra paciencia, nuestro ser humano, ¿no?, nuestro yo, en nuestro carácter. Porque, no sé si a ustedes les pasó, yo hablo por mí. ¿No les pasó alguna vez que estaba esperando algo o que estaba esperando que se solucione algo y yo empezaba a decir, bueno, pero la palabra de Dios dice, ¿no?, que Dios es mi guardador, que Dios es mi proveedor, que Dios, bueno, y hay un montón de palabras. Y quizás oraba, pero no pasaba nada. Y pasaba una semana y no pasaba nada. Yo decía, pero la palabra de Dios dice, y si son promesas de Dios para mi vida, se tienen que cumplir. Yo creo que se tienen que cumplir. Y era luchar. No era luchando con quién. Yo estaba luchando con Dios y con el tiempo de Dios. Porque también la palabra dice que el tiempo de Dios no es el nuestro. Y el nuestro no es el de Dios. Y acá es cuando Dios me plantea, yo siento, ¿no?, tengo un pensamiento que sé que viene de Él, que fue, mi palabra también dice que yo voy delante tuyo. ¿Y no viste esa palabra? Señor, si vos no vas, yo no voy, ¿o no? Dios siempre va delante nuestro, entonces nosotros lo dejamos ir caminando a Dios. Pero hay circunstancias en la vida que no lo dejamos a Dios que vaya delante nuestro, queremos ir nosotros adelante, ¿no? Y ahí es cuando Dios se queda atrás. Y la culpa de Dios que se queda atrás, no, de nosotros, que nos batatamos y le damos derecho. La palabra de Dios no se puede cumplir. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros seguimos derecho. Y no nos damos cuenta de que hoy justo en la mañana hablábamos con las chicas, ¿no? Una vez un amigo me hizo entender esto, que lo entendí, ¿no?, hace un par de años atrás. Cuando nosotros tenemos un derecho, ¿no?, cuando vos exigís un derecho, también tenés una obligación sobre ese derecho, ¿no es así? Digamos, si yo exijo un derecho, para mí, sea el Estado, sea también en la palabra de Dios, yo exijo un derecho, pero también tengo que tener una obligación sobre ese derecho. La obligación mía, ¿qué va a hacer? Que se cumpla ese derecho. ¿O no? Yo no puedo pretender tener muchos derechos cuando yo no cumplo con mis obligaciones. ¿O no es así? ¿No? Si en la lógica y en lo común y en lo diario tiene que ser así, debe ser así. Bueno, la palabra de Dios también tiene esas cosas. Dios, las promesas de Dios existen, son reales y están. ¿Qué quiere decir? Que dice que Dios ya hizo todo para cada uno de nosotros. Que ya está hecho. Solamente ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos que creer. Y tenemos que esperar. Que esa es la parte, creo, o al menos para mí, fue la parte más difícil. Porque ¿qué queremos nosotros? Ya. ¿No? Y más en estos tiempos. Quizás antes, yo el otro día estaba escuchando a una señora que había agarrado en el súper una polenta, ¿no? ¿Vieron esa polenta mágica? Entonces la señora dice, pensar que antes estábamos 2 horas y media para que se hierva. No, ahora para mí es un lujo. Yo pongo lo más fácil para mí es polenta. Poner revolver 1 minuto, listo, comemos. ¿No? Pero antes, era verdad, antes la polenta no se cocinaba más. Era como que, no sé, como hacer un locro. Vos para hacer una polenta tenías que esperar como 3 horas para que se haga una polenta. Y ahora no, todo rápido. ¿No? Después está a veces para calentar, antes ¿qué tenías que hacer? Poner la olla, quizás algunos lo siguen haciendo, pero la mayoría de las casas que tienen microondas, ¿qué hacen? Es más fácil y más limpio ponerlo en el microondas. ¿Por qué? Porque no quemas la olla, no pegás la olla, al menos a mí me pasa eso, ¿eh? Para mí que se me pega una olla es un horror, porque después tenés que estar en remojo. En cambio el microondas, poner el plato,
listo, 2 minutos, 3 minutos, ya está. Listo. Calentar la leche también es un lujo. La taza directamente, no la pavita que después te ensucia toda de leche, tienes que estar con la virulana. Pero estos tiempos son diferentes a los de antes. Y como somos personas que nos acostumbramos fácilmente a lo bueno, lamentablemente la persona mayor a la menor, peor, nos hemos acostumbrado a lo rápido, a lo ahora, a lo ya, ¿no? A tener todo más rápido que antes. Entonces, muchas veces pensamos que con Dios también es así. No es que con Dios, sino que en nuestra situación necesitamos que se solucione ya ahora. Y dice, ¿vieron esa frase que dice que Dios nunca llega tarde? Porque verdaderamente, yo lo he vivido, Dios nunca llega tarde. Nosotros somos los apurados. Dios es tan perfecto que Dios sabe cuándo es el ya y ahora tuyo y el mío. Que no va a ser nunca ni el mío ni el tuyo. Eso es seguro. Los tiempos de Dios son perfectos. Falta que nosotros entendamos. Y también yo en todo esto, yo sé que Dios nos entiende y nos comprende, ¿no? Porque Él nos creó. Él sabe que somos como más ansiosos a todo. Pero sí sabemos de que ante ese derecho de recibir esas promesas tenemos nosotros una obligación, y es primeramente guardar su palabra y esperar como dice la palabra de Dios. Pero también hay otras, ¿no? Hay otros ejemplos de cómo mucha gente antes que nosotros, y que está escrito, recibieron promesas. Es más, algunos no las recibieron, no la palparon, pero la vieron. Amén. Y muchos quizás no llegaron, pero después de muchos años, descendencia de esas personas obtuvieron las promesas que eran para la descendencia de esa persona. ¿Qué quiere decir? De que Dios no le mintió, Dios le dio, según lo que estaba esperando cada uno, ¿no? Y así Dios hace con nosotros también. Según lo que esperamos, las promesas de Dios ya están listas. Solamente nos falta a nosotros. ¿Y qué nos falta a nosotros? Esperar el tiempo para que se haga realidad esas promesas. Amén. Vamos a leer en Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a empezar desde el 8. Y dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, que es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para llevar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir.
Abraham dice la palabra de Dios que es, ¿no? Que es el padre de fe. ¿Por qué? Porque en Abraham estaban casi todas las promesas, ¿no? Y quiero, antes de ir a Gálatas, quiero enseñarles algo, ¿no? Que había sacado. Dice que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Esto está en Génesis 12:1. Dice, Abraham, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Amén. Perdón, y serás bendición, no de bendición, y serás bendición. Entonces dice, en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham se va, deja todas las comodidades. Por lo que dice la historia, Abraham no es que era un tirado. Abraham era un hombre, el padre de Abraham era un hombre que tenía plata, digamos, que tenía mucho ganado, muchas ovejas. Entonces era un hombre, un terrateniente en esa época. Abraham escucha una voz que él reconoció que era Dios y le dice que deje todo y que se vaya. ¿A dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. No le mostró dónde iba. La tierra que yo te mostraré. Digamos, Abraham se va de la casa de su padre, deja todas las comodidades, se va al desierto porque Dios le había dicho que tenía algo para mostrarle, que tenía una tierra grande, que tenía descendencia. Abraham tenía en esta época 75 años, no tenía hijos todavía. ¿No? Era un hombre mayor de edad, no tenía hijos y él se va con todo, con sus mujeres, con su ganado, con sus sirvientes y con un sobrino de él. Se va al desierto. A los 80 años Dios le promete un hijo, Abraham. ¿Sí? A los 86 años tuvo a Ismael. A los 100 años tuvo a Isaac. 20 años para que una promesa se cumpliera en él. ¿Sí? Pero ellos creyeron. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. Lo que yo veo acá es, ¿no? Abraham hoy en día, hasta el día de hoy, es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque dice que Abraham creyó en las promesas que Dios le dio y le fue contado por justicia. Un hombre justo por fe. ¿Sí? Nosotros no somos justos por fe. Ustedes saben eso, ¿no? Nosotros somos justos por Cristo. Porque Cristo pagó un precio alto por cada uno de nosotros. Es diferente nuestra justificación a la de Abraham. Que no había, fue algo como excepcional lo que pasó con Abraham, ¿no? Porque el tipo le creía a Dios. El tipo dejó todo y se fue. Acá en el mismo Hebreo dice, porque tenía el tiempo de volverse. En cada obstáculo, porque si ustedes leen Génesis, en cada caminata de Abraham y su familia, fueron obstáculos también que tuvieron. Y el tipo y acá ¿qué te dice? Pero tuvo tiempo de volverse a su casa, a donde iba a tener comodidad, pero él prefirió creerle a Dios. Y siguió caminando por el desierto, y cada etapa en el desierto, él obtenía su promesa, ¿no? La promesa que era la descendencia, él quería ver su descendencia, y tuvo 2 hijos. Y Dios le dijo que no iba a tener 2 hijos, que dice que su descendencia iba a ser
como la arena del mar. Que al día de hoy, Abraham es el padre de los judíos, ¿no? Y es el padre nuestro por gracia de Dios. Y ahora yo quiero leerle esto, esa parte, en Gálatas. Dice que, a ver, esperen que se me fue algo, acá no. Ahí. En Gálatas 3 vamos a leer. Perdón, sí, 3:15, pero vamos a empezar por el 3:15. Podemos ver la fe con la cual estas personas esperaron sin objetar la promesa y perseveraron en ella sin importar lo que quedó atrás. Siguieron hacia adelante porque sabían que lo que estaba adelante era mejor que lo que ellos habían dejado atrás. Amén. Yo creo sinceramente, porque lo vemos escrito, de que verdaderamente Dios no le falló, sino que la palabra de Dios se cumplió. Amén. En Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en término humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a los simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no la abroga para invalidar las promesas, porque ni la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no le es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Amén. ¿Esto qué explica? Esto explica de que si bien las promesas fueron a Abraham en una época diferente a la de Cristo, y Abraham era el padre de la fe, ¿de quién? De solamente de los judíos. Acá nos está diciendo no, porque mediante esa fe, hoy ustedes también son herederos de estas promesas. Por Abraham, ¿sí? Y por Cristo, que nos une a Abraham. Y abajo en el 4:1 de Gálatas, que me encantó esta parte, y ahora les explico un poco. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ustedes saben que yo mucho este versículo no lo entendía, hasta que hoy creo que lo entendí, y entendí de qué estaba hablando Dios. Vieron que cuando, no sé si se pusieron a pensar o vieron en una película o en algún lugar, que ustedes tienen los dueños de una gran empresa, ¿no? Que van con los chicos a la empresa. Entonces vos decís, ¿quiénes son los dueños? El hombre, ¿no? El matrimonio, porque los chicos están
digamos, están a la par con la gente que trabaja, si bien, bueno, son los hijos del hombre. Pero dice, el niño dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene voz ni voto en la empresa. ¿Me van entendiendo más o menos? No tiene voz y voto en la participación de la empresa. Aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque algún día va a ser el señor de todo. No, sino que está proyectado ¿a qué? A que reciba lo que le corresponde. No, entonces me hizo entender, no sé si me explico bien, ¿no? Pero Dios lo que me hizo entender con esto es esto. Vos ahora sos chica. ¿Te falta maduración o no? Me falta caminar, me falta llegar a alcanzar las promesas. Pero no te hagas problema. Vos sos mi hija. A las promesas vas a llegar algún día. ¿Entienden? Porque las promesas las heredamos de Dios, que es el Señor de todo. Entonces, esta palabra está buenísima, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. ¿Sí? Quizás hoy nos veamos igual a todo el mundo, igual a todo lo que no creen en Dios, pero dice, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. ¿Qué quiere decir? De que esas promesas las vamos en algún momento de nuestra vida, vamos a heredar todas esas promesas. El tiempo, yo digo a veces, Dios a veces no es ese buen padre que nunca nos va a malcriar, sino que nos va a enseñar a que los recursos se utilicen bien y los sepamos utilizar. El día que estemos crecidos y entendidos es el día que Dios nos va a entregar las promesas. Mientras tanto dice que no diferimos de los demás. Claro que no. Pero no te olvides de que sos el Señor de todo eso. ¿No? Y eso es lo que a mí hoy Dios me habló. No nos olvidemos que Dios es nuestro Padre y que nuestro Padre nos deja la herencia. Que nuestro Padre nos entregó todas las cosas con Él. Amén. ¿Me entienden, no? Un poco lo que vamos hablando. La promesa esa que obtuvo Abraham dice que él no vio su simiente o su descendencia como la arena del mar, pero hoy existe. No se puede contar, porque está en todo el mundo. Él vio solamente a 2 chicos, pero la palabra de Dios se cumplió. Entonces la promesa a Abraham y a su familia, ¿no? Y que todos iban a hablar de él, millones de años después, Abraham sigue presente, como Dios le había prometido. Dejá todo lo que vos tenés atrás y seguime, que yo te voy a mostrar. A la tierra donde vas a ir, a la tierra que vas a conquistar, y haré tu descendencia, que se ve que era la preocupación de él o era lo que él quería, ¿no? Tener una descendencia grande. No va a ser lo que vos querés, sino que va a ser más grande de lo que pensás. Entonces podemos ver en las Escrituras que las promesas se cumplen. Y dice que así como se cumplieron con Abraham, se cumplen en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos herederos de esas promesas. Amén. Pero el tema de esta palabra era, ¿no?, el secreto de recibir la promesa. ¿Cuál fue el secreto de Abraham para recibir las promesas? Fue permanecer en la fe. Creyendo, como hablábamos la otra vez. Tenemos que empezar a creer más y a permanecer en esa fe a pesar de todo lo que veamos, a pesar de los obstáculos que se nos presenten en el camino, a pesar de nuestro mismo yo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestras equivocaciones, porque a veces esas cosas nos paran, a veces esas circunstancias nos frenan y nos dicen, no, yo no merezco nada. No sé si algún día le pasó a usted. ¿Qué voy a merecer de Dios? Nada. Claro que no merecemos nada. Pero Dios, mediante Cristo, nos regaló esa gracia y esa misericordia. Que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía que las misericordias de Dios se renovaban todos los días, ¿no? Todos los días, decía el salmista. Son nuevas tus misericordias. Pero en Cristo es eterna la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces,
Tenemos que empezar a poner por obra su palabra, a orar, ¿no? Cuando nos sentimos así débiles en la fe, a empezar a orar porque sabemos que Dios no es mentiroso y que Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Yo creo que Dios va a cumplir las promesas. Yo sé que Dios las cumple, ¿no? Quizás vemos porciones de sus promesas cumplidas. Y si vemos porciones, porque Dios quiere darnos la torta entera, ¿no? Que es la promesa total en cada una de nuestras vidas. Así que los animo y me animo a mí misma a perseverar en esa fe para alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar.